En este curso de uñas totalmente gratuito te voy a enseñar cómo limpiar las uñas de manera profunda y profesional para que la cutícula quede perfecta. Lo primero que vamos a hacer es retirar el esmalte semipermanente de las uñas de nuestra clienta. Les cuento que yo por lo general tardo 5 minutos a 6 minutos retirando todo el esmalte semipermanente de las dos manos de mi cliente. Fíjense que no retiro absolutamente todo, o sea, siempre queda algún residuo pequeño por allí, pero ya van a ver más adelante cómo lo vamos a eliminar. Acá pueden ver que utilizo una broca llamada broca de cerámica de banda azul para poder retirar bien el esmalte semipermanente. Nunca compren banda roja porque es muy, pero muy suave para hacer este tipo de retiros y por ende van a tardar mucho más. Yo también implemento el colocar alta velocidad para poder hacer este tipo de retiros rápidos. ¿Por qué? Porque si coloco una velocidad baja, vamos a tardar muchísimo, además de que podemos provocar mucha fricción y quemar al cliente. Fíjense, en este caso, la rapidez con la que estoy retirando el esmalte. Pero ¿por qué estoy haciéndolo tan rápido? Precisamente para evitar quemar a la cliente, porque si lo hago muy lento o me quedo en un solo sitio, fíjense que yo voy de un lado hacia otro, de izquierda a derecha, nunca me quedo en un solo lugar. Siempre me estoy moviendo en la parte de arriba, en la parte de abajo, nunca me quedo en un mismo sitio. Esto es para evitar que quememos al cliente, porque si quemamos al cliente, luego vamos a ver las consecuencias de esto. Además de que vamos a debilitar demasiado, pero demasiado la uña y cuando vayamos a trabajar la próxima vez, la uña va a estar muy débil, muy enrojecida y cuando retiremos va a ser horrible. La uña va a quedar horrorosa y muy adolorida. Entonces, es mejor hacer retiros rápidos, simplemente abarcando las áreas que queremos tocar y listo. Como les dije, ya les voy a mostrar cómo vamos a retirar esos pequeños excedentes. Acá les estoy mostrando en tiempo real, no tienen aumento de velocidad ni nada, cómo retiré el esmalte. Y mire qué bonitas ya se ven desde ahorita. El material estaba cero desprendimiento, no tenía ningún ladito desprendido. Y ya les voy a mostrar en un próximo video cómo fue que hice el gel overlay para que les dure todo el tiempo que la clienta tarde en venir. Fíjense, aquí estamos empujando la cutícula hacia arriba con un palito de naranjo. ¿Por qué utilizo palitos de naranjo y no empujadores de cutícula de metal? Porque los palitos de naranjo son desechables y es preferible utilizar cosas desechables que simplemente botamos y ya y no tenemos que esterilizar y así minimizamos el riesgo de infecciones de cliente a cliente. Acá voy a bajar el largo de la uña. Les cuento que yo tardo en limpiar las dos manos aproximadamente entre 25 minutos y 40 minutos. Esto depende de lo largas que tengan las uñas la cliente, de la cantidad de piel que tenga que retirarles de la cutícula y otros factores como los desprendimientos, porque si llegan con desprendimientos, que son en casos muy extraños, tardamos muchísimo más, obviamente. Pero fíjense que para minimizar el tiempo, retiro el largo de la uña con la misma broca con la que hice el retiro. Aquí limpiamos el polvito y comenzamos a limpiar. Yo uso esta broca que no es flama, pero tampoco es una broca redonda. Es como si fuese una broca flama, pero es gordita en los lados. Y miren cómo coloco la broca para poder levantar la cutícula. Allí yo coloqué mi drill en R. Sabe que el drill tiene dos velocidades, la F y la R. Ahí yo coloco mi drill en R para poder hacer este movimiento de la cutícula y que se levante para que cuando vaya a cortar me sea muy, pero muy fácil retirar la cutícula porque queda tan levantado y tan bonito que es súper, súper fácil. O sea, es como que no queda nada pegado por ningún lado. Y cuando voy a cortar, sale facilito todo lo que necesito quitar. Fíjense que hago estos movimientos en cutícula justo después de limpiar los laditos o laterales, como se les dice más técnicamente. Yo acá les estoy hablando de una forma más coloquial para que los que no tienen tanta experiencia puedan entender todo lo que estoy diciendo, porque como les dije, es un curso gratis para principiantes, ¿ok? Aunque no mencioné la palabra principiante en el principio, valga la redundancia, es para personas que están aprendiendo o comenzando en este mundo de las uñas y no tienen capacidades para pagar estos cursos porque algunos suelen ser muy costosos, pues pueden comenzar viendo
mis videos y así van a aprender muchas cosas mientras que pueden obtener el dinero para pagar sus capacitaciones. Fíjense acá cómo lo hago. Yo empiezo por los laterales, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, nunca de abajo hacia arriba, porque si yo cometo un error o la cliente se mueve, yo le voy a clavar esa broca en la piel. Aquí utilizamos una velocidad media baja, aquí no utilizamos alta velocidad porque aquí sí vamos a lastimar. Entonces, fíjense, yo me fui desde la derecha hacia la izquierda con la broca y luego limpié el lateral del lado izquierdo. Ahora que ya tenemos las cutículas bien levantaditas, vamos a proceder a cortarlas. ¿Cómo vamos a cortar? Simplemente vamos a cortar lo que esté levantadito. No se ponga a estar inventando, a estar cortando de más, a estar cortando en exceso. ¿Por qué? Porque más bien le vas a traer problemas al cliente. Tú tienes que retirar el 80 a 85% de la piel muerta que tenga la persona en las uñas. Nunca retires más de ahí porque tienes o corres el riesgo de cortarla y si sangra, pues vas a tener muchos problemas independientemente del país donde te encuentres. Y independientemente también de eso, a nadie le gusta que lo corten. Simplemente van para que le hagan unas uñas lindas, que se las limpie, no para que le estés cortando ni les dejes los dedos adoloridos. Entonces, simplemente vamos a cortar los cueritos, vamos a decirlo vulgarmente, los cueritos que tengan por allí paraditos, que se llaman padrastros, y también la cutícula que tenga larga. No inventen más de allí. En el caso de ella, ella produce bastante piel, pero esta vez no vino tan grave. Entonces simplemente le corté la cutícula. Yo comienzo siempre de derecha a izquierda. Y fíjense que llego aproximadamente hasta la mitad de la uña. Fíjense, ahí comencé de la derecha. Corto ahí el excedente de piel, me voy en la cutícula hacia el centro y cuando llego al centro me muevo hacia el otro lado y comienzo a cortar el excedente de piel que está desde la izquierda hacia la derecha. Y también tomo desde el mismo centro y voy a completar hasta el otro lado para terminar de cortar la cutícula. Fíjese que no exagero con el corte, no corto demasiado. Corto simplemente lo necesario. Se los vuelvo a repetir para que se les grabe en su mente. Si ustedes cortan en exceso, van a tener problemas. Ustedes pueden crearle problemas a una cliente de que se le infecte la piel, de que les pueda crear una paroniquia, sobre todo si es en esa, justo en esa área donde estoy cortando, justo en esa área. Si ustedes cortan ahí y sangra esa persona y no se tienen las normas de higiene adecuadas, esa persona puede desarrollar una paroniquia y puede hasta perder la uña. ¿Por qué? Porque la paroniquia, aparte de la inflamación y la infección, se forma como pus debajo de la uña y pues la persona termina perdiendo la uña, hay que hacerle curetaje, sacarle pus, eso es horrible. Entonces, por favor, esta área que estoy cortando, justamente eviten cortarla en exceso, simplemente lo necesario, que nunca se les olvide este tipo para que no tengan problemas en el futuro. Se los digo yo, que en algún momento llegué a tener este tipo de problemas porque a mí nadie me enseñó esto. Todo esto yo lo aprendí por mi cuenta en los 11 años que tengo de experiencia haciendo uñas. Y créanme que se pueden meter en tremendos problemas. Como no quiero que tengan ese tipo de problemas, se los enseño desde ahora. Entonces limpiamos acá con mucho cuidado, con mucha paciencia, estos laterales y pues una vez que tenemos ya cortadas las cutículas, vamos a proceder a limar la uña. ¿Cómo vamos a limar la uña? Las uñas se liman de la siguiente manera. Anular, medio e índice deben tener el mismo largo, exactamente el mismo largo. Y lo que es meñique siempre se lima un poco más larga, vamos a decir que media pulgada más larga que las otras tres. Y el pulgar siempre se lima o se corta media pulgada más corta que las tres de referencia que les estoy diciendo. Esta técnica se llama la técnica de las tres uñas o de los tres dedos. Esto es para que las uñas se vean armónicamente bonitas. Entonces, fíjense cómo estoy limando acá. Yo limo principalmente los lados, simplemente los lados, sin limar todavía la parte de abajo de esos lados. Y de último, fíjense, es que estoy limando la parte de abajo de los lados, después de que ya le di una forma bonita a esos lados, limándolo precisamente de lado. Porque si yo limo lo de abajo primero, y veo que la parte de arriba no está bien limada, entonces me voy a comer un pedazo de la uña y la uña va a quedar deforme. Cuando tú la ves de lado, no se va a ver parejita, no se va a ver bonita.
Y fíjense, en este caso, la uña no quedó ni gorda, ni ancha, ni fea. Lo vamos a ver como ejemplo en esta uña, fíjense. Coloco la lima semi de lado para limar los laterales de la uña, así semi de lado. Y cuando ya veo que esa forma de los lados está bonita y está bien estilizada, es que me voy hacia la parte de abajo de los lados. Luego limpio el polvito, saco mi broca y la voy a cambiar por esta que es una broca barril de grano 240, que es un grano muy pero muy fino, y lo vamos a colocar a una velocidad media baja también, así como colocamos la de la otra broca. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a terminar de eliminar ese esmalte que habíamos dejado al principio, que les dije que ya les iba a mostrar cómo lo iba a quitar. Y aparte de eso, vamos a limar toda la superficie de la uña que ya está ahí. Fíjense que yo no quité el 100% del material que tenía. Le dejé más o menos un 20% del material que tenía para poder así evitar que las uñas se ablanden demasiado o se debiliten o le duela a la clienta. Y aparte de esto, vamos a crear porosidad en la uña que ya creció. La vamos a poner totalmente matificada. Le vamos a quitar todo el brillo. ¿Para qué? Para que se pegue bien el material que vamos a colocar después de que ya hemos hecho todo este procedimiento. Esta es la clave del éxito con las uñas. Si ustedes no hacen bien este paso o no quitan bien el brillo en la uña nueva y no colocan bien las cosas, como les voy a enseñar también en el próximo video, las uñas se les van a despegar. Entonces, esta ha sido la clave de mi éxito desde que estoy haciendo esmaltado semipermanente. En el año 2018 creo que comencé con el esmaltado semipermanente. Y desde mucho antes hago uñas acrílicas y hago esmaltado tradicional, pero ya no ocupo el esmalte tradicional desde hace mucho tiempo, a menos que casos excepcionales me lo pidan. Pero con el esmaltado semipermanente, pues he tenido que aprender técnicamente sola hasta que comenzaron a aparecer capacitadores de esta técnica y pues con ellos he aprendido a hacer todas estas cosas y todos estos trucos que les estoy dejando acá, que créanme que nadie se los va a enseñar acá. Todas le van a decir, tienes que pagar un curso que me cuesta, no sé, $100, $200, chicas. Yo esto se lo estoy dando totalmente gratis. ¿Para qué? Para que lo practiquen y vean que es cierta y que esta técnica realmente funciona y que no se pongan a inventar con técnicas extrañas. Ahora este es el truco de oro. No lo pueden dejar de lado nunca. Van a colocar ahora la misma broca en la velocidad más baja que puedan, pero que el drill no se detenga. Y vamos a pasarlo allí cerquita del área de cutícula. ¿Con qué finalidad? De no crear aros de fuego, pero de terminar de quitar todo el perigio que quedó en la uña que no se ha terminado de limpiar. Miren cómo saca absolutamente todo lo malo que tiene la uña que haya quedado ahí y que no podamos alcanzar con la otra broca, ni que hayamos podido cortar con el cortacutícula. Fíjense cómo sale y cómo deja la cutícula tan pulida y tan perfecta. ¿Y cuál es la función de esto? Que cuando vayamos a hacer el esmaltado de las uñas, ese esmaltado quede pero perfecto. Cuando vayamos a hacer el delineado, quede hermosísimo y perfecto y no se le vaya hacia los lados y no queden espacios así como que no sean pintados. Entonces, este es mi truco de oro para que esas uñas queden bellas en el área de cutícula. ¿Y cómo lo van a ver? Pues ya van a ver al final de este video cómo me quedaron. Aquí estoy quitando restitos pequeños de piel que hayan quedado por allí para evitar que se vea sucio el trabajo. Créanme que ningún trabajo es 100% perfecto, siempre queda algún detalle, pero esto es lo más cerca que puedes encontrar de la perfección. Aquí apliqué alcohol y pasé un cepillito para quitar todo el polvillo y luego de esto le aplico alcohol de nuevo y le paso una gasita para quitarle todo el polvo excedente. Y aparte agarro este palito que tiene una punta de algodón y lo paso por la cutícula para quitar los restos que por si acaso hayan quedado allí y no nos vaya a entorpecer el esmaltado semipermanente que vayamos a hacer. De verdad que siempre, siempre salen excedentes de polvito o de piel. En mi próximo video vas a aprender a hacer el gel overlay sobre estas uñas naturales que ya están listas para ser esmaltadas.